Anthony Sobel, el carnicero de Cleveland. En la historia del crimen estadounidense, pocos nombres evocan tanto horror como el de Anthony Sobel, también conocido como el carnicero de Cleveland. Su caso es una de las narrativas más oscuras y macabras de la era contemporánea, un recordatorio escalofriante de cómo la maldad puede esconderse a plena vista. Durante años, Sobel llevó a cabo una ola de asesinatos brutales, dejando un rastro de víctimas que marcó profundamente a la ciudad y a sus habitantes. Un pasado tormentoso. Anthony Sobel nació el 19 de agosto de 1959 en Cleveland, Ohio. Su infancia estuvo plagada de pobreza, abuso y negligencia. Criado en un hogar caótico y violento, Sobel fue testigo de innumerables episodios de maltrato físico y emocional. Su madre, Claudia Garrison, y su abuela ejercieron una disciplina brutal sobre los niños de la familia, sometiéndolos a castigos crueles y humillaciones constantes. El entorno tóxico de su niñez dejó cicatrices imborrables en la mente de Sobel. Los abusos sufridos no solo alimentaron un odio hacia el mundo, sino que sembraron en él una desconexión emocional que más tarde explotaría en una violencia inimaginable. En 1978, a los 18 años, Sobel se enlistó en la Infantería de Marina de los Estados Unidos, donde permaneció hasta 1985. Durante su tiempo en el ejército, adquirió habilidades de disciplina y control que luego utilizaría en sus crímenes. Sin embargo, la vida militar no logró erradicar los demonios internos que lo atormentaban. Tras su baja del ejército, Sobel regresó a Cleveland, donde rápidamente se sumió en un ciclo de consumo de drogas y comportamiento delictivo. En 1989, fue condenado por violar y secuestrar a una mujer embarazada. La brutalidad del ataque fue solo una muestra temprana de la oscuridad que lo consumiría por completo en los años venideros. Cumplió 15 años de prisión, tiempo que utilizó para planear meticulosamente cómo satisfacer sus deseos más oscuros sin ser atrapado. Tras salir de prisión en 2005, Sobel se estableció en una modesta casa en Imperial Avenue, un vecindario empobrecido de Cleveland. La vivienda, que por fuera parecía anodina, pronto se convertiría en el escenario de crímenes indescriptibles. Durante los años siguientes, Sobel transformó su hogar en una verdadera casa de los horrores. Su modus operandi era tan sencillo como aterrador, atraía a mujeres vulnerables, muchas de ellas luchando contra la adicción o el desamparo, con promesas de drogas, alcohol o un lugar seguro donde refugiarse. Una vez dentro, las sometía a torturas físicas y sexuales que duraban horas, e incluso días. Finalmente, las estrangulaba con sus propias manos o con instrumentos improvisados. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a notar un hedor insoportable que emanaba de la casa de Sobel. Aunque algunos sospechaban que podía deberse a problemas de plomería o basura acumulada, el olor era en realidad el resultado de los cuerpos en descomposición que Sobel escondía dentro de su hogar y en su jardín. Lo más perturbador es que el hedor persistente no fue suficiente para alertar a las autoridades, lo que permitió que Sobel continuara matando sin interrupciones. En septiembre de 2009, una mujer logró escapar de la casa de Sobel y denunció que había sido atacada y violada. La policía, actuando sobre esta denuncia, obtuvo una orden de registro para la vivienda de Sobel. Lo que encontraron al entrar dejó a los agentes sin palabras. Los cuerpos de 11 mujeres estaban distribuidos por la casa y el patio trasero. Algunos habían sido enterrados en tumbas poco profundas, mientras que otros yacían descomponiéndose dentro de la vivienda. Las escenas eran espeluznantes, huesos humanos, ropa ensangrentada y rastros de violencia marcaban cada rincón de la casa. Cada cuerpo contaba una historia de terror y sufrimiento, víctimas de un hombre que no mostraba ni una pizca de remordimiento. Las víctimas de Sobel compartían un perfil común, mujeres afroamericanas, vulnerables y marginadas por la sociedad. Muchas eran madres, hermanas e hijas que luchaban por sobrevivir en un sistema que las había olvidado. La elección de Sobel no fue casual, sabía que estas mujeres eran menos propensas a ser buscadas y desaparecían, un detalle que utilizó a su favor para cometer sus crímenes durante años. El juicio de Anthony Sobel comenzó en junio de 2011 y se convirtió en uno de los casos más notorios de la historia reciente de Cleveland. A lo largo de las audiencias, las familias de las víctimas se enfrentaron al horror de los testimonios y las evidencias que revelaban la magnitud de los crímenes.
Sobel se mantuvo frío e inexpresivo durante todo el proceso. Nunca mostró arrepentimiento ni reconoció el sufrimiento de las familias. En julio de 2011, fue declarado culpable de 11 cargos de asesinato, además de múltiples cargos de violación, secuestro y abuso de un cadáver. Fue condenado a muerte, una sentencia que reflejaba la gravedad de sus crímenes. Anthony Sobel murió en prisión el 8 de febrero de 2021, a los 61 años, antes de que se pudiera llevar a cabo su ejecución. Aunque su muerte puso fin a su existencia, el dolor y el trauma que dejó atrás siguen vivos en las familias de sus víctimas y en la comunidad de Cleveland. El caso de Sobel es un recordatorio de cómo los sistemas sociales pueden fallar, permitiendo que un depredador prospere en las sombras. También es una advertencia sobre los peligros de ignorar las señales de alarma, como el hedor de la muerte que los vecinos de Imperial Avenue soportaron durante años. La historia de Anthony Sobel es una de las más brutales y perturbadoras de la criminología moderna. Es un relato que combina la indiferencia de la sociedad hacia los marginados con la monstruosidad de un hombre que explotó esa indiferencia para satisfacer sus deseos más oscuros. Su legado no es solo de muerte y destrucción, sino también de preguntas sin respuesta sobre cómo un asesino en serie pudo operar durante tanto tiempo sin ser descubierto.